¿Alguna vez has sentido que algo está fuera de lugar? ¿Que la iglesia actual ya no se parece a la que fundó Jesús? ¿Que lo sagrado se ha cambiado por el espectáculo? ¿Que el púlpito se ha convertido en un escenario? ¿Y que la fe se está comercializando como si fuera un producto más? Bueno, no estás solo. Muchas personas están notando y sufriendo lo que sucede en las iglesias. Las doctrinas se están diluyendo, los líderes están siendo exaltados más que Cristo mismo. Las multitudes buscan bendiciones, pero no están dispuestas a llevar la cruz. ¿Qué está pasando con nuestra fe? ¿Por qué hay tantos heridos, confundidos o abandonando el camino? Este video es un llamado, una advertencia, un arrebato espiritual, pero también es una esperanza. Porque si aún hay personas que disciernen los tiempos y sienten dolor por lo que ven, entonces aún hay una oportunidad de restauración. Hoy abriremos los ojos a realidades que muchos temen afrontar. Hablaremos sobre el abandono de la verdad, la influencia de la cultura en el altar, la transformación de la fe en negocios, el silencio de Dios en medio del ruido de los hombres y el clamor sincero que aún puede cambiarlo todo. Este no es un video para entretener, es para confrontar, despertar y sobre todo restaurar la comunión con el Espíritu Santo. Quizás pienses que esto no tiene nada que ver contigo, pero quédate hasta el final. Porque tal vez tu fe se esté debilitando de maneras tan sutiles que ni siquiera te has dado cuenta. Quizás la frialdad espiritual, la desconfianza, el cansancio que has estado sintiendo no sean solo fases, sino señales. Señales de que el cielo te está llamando la atención. Y si las ignoras, puede que estés cerrando los oídos justo cuando Dios quiere restaurar tu visión. Este no es momento de huir. Es momento de discernir, de mirar hacia adentro y de escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Si amas la palabra, si extrañas una iglesia que ora, que ayuna, que predica la cruz, que vive el Evangelio con temor, entonces este video es para ti. Y más que eso, es para reavivar algo dentro de ti que el mundo ha intentado extinguir. Basta de vivir en piloto automático. Basta de seguir tradiciones sin poder, ministerios sin esencia, servicios sin presencia. Dios está levantando centinelas, voces, intercesores, profetas, y quizás tú seas uno de ellos. Pero primero necesitas despertar. Así que respira hondo, abre tu corazón y acompáñame, porque en los próximos minutos repasaremos 5 revelaciones que están sacudiendo las estructuras espirituales de la iglesia en este momento. Y puedes estar seguro, si escuchas hasta el final, algo en tu interior nunca volverá a ser igual. Algo inquietante está sucediendo en las iglesias y muchos creyentes lo sienten en el corazón, pero no saben cómo expresarlo. No se trata solo de falta de predicación, sino de silencio sobre temas esenciales de la fe. En el pasado, los púlpitos eran lugares de llanto, arrepentimiento y transformación. Hoy, en muchos lugares, se han convertido en escenarios de discursos agradables. Las verdades que una vez nos confrontaron y purificaron, ahora se están sustituyendo por frases hechas y mensajes motivadores. ¿Dónde está el temor del Señor? ¿Dónde está la voz profética que clama en el desierto llamando al arrepentimiento? El silencio no es neutral, duele. Cuando los líderes no predican sobre el pecado, el juicio, la santidad y el cielo, las personas se vuelven vulnerables a cualquier viento de doctrina. Muchos pastores dicen que están adaptando el lenguaje para llegar a más personas. Pero ¿es necesario diluir la verdad para que se entienda? Jesús nunca suavizó su mensaje para complacer a sus oyentes. Hablaba con amor, sí, pero también con autoridad y claridad. Cuando los púlpitos guardan silencio sobre temas difíciles como el adulterio, la idolatría, la avaricia, la mentira e incluso el infierno,
La gente termina viviendo como si nada de esto existiera. La ausencia de la verdad crea confusión espiritual y, lo que es peor, crea un cristianismo cómodo, sin la cruz, sin renuncia, sin transformación. Un evangelio que no confronta, no convierte, y un creyente que no se confronta con la palabra tampoco crece espiritualmente. Este silencio ha llevado a muchos cristianos mayores a preguntarse: ¿dónde están los mensajes de antaño? Aquellos servicios donde la palabra se predicaba con temor, donde el Espíritu Santo quebrantaba corazones y había confesión pública de pecados. Hoy parece que ya no podemos hablar de esto porque alejan a las visitas. Pero cuando la iglesia se preocupa más por no ofender que por obedecer a Dios, algo anda muy mal. La fe que no se nutre de la verdad bíblica se vuelve superficial, emotiva y frágil. El púlpito que elige el silencio ante la verdad está en la práctica cooperando con el engaño. Y como dijo el apóstol Pablo, «Ay de mí si no predico el evangelio». Lo más alarmante es que este tipo de silencio no se debe solo al miedo. A mí no se tenira. Veces es resultado de alianzas peligrosas, alianzas con intereses políticos, ideológicos o financieros. Cuando el pastor teme perder apoyo más que perder la unción, el púlpito se vuelve cómplice del error. Esto es lo que vemos en la Odisea. Una iglesia adinerada, bien considerada por la sociedad, pero tibia ante Dios. El mensaje es claro: arrepiéntanse. El silencio de los púlpitos, por lo tanto, no es solo un fracaso técnico, sino un fracaso espiritual que socava la fe del rebaño y abre camino a herejías. Cuando la verdad deja de ser una prioridad, el espíritu también se entristece y la gente camina sin rumbo. Pero aún hay tiempo. Aún hay hombres y mujeres de Dios que no se han dado por vencidos, que siguen predicando con verdad y valentía. Y esta es nuestra esperanza. Dios siempre preserva un remanente fiel. El pueblo necesita clamar por líderes que hablen con valentía, sin temor a desagradar, pero con compromiso con la verdad eterna. La fe crece cuando se riega con la palabra viva. Si queremos ver avivamiento, primero debemos ver arrepentimiento. Y para que haya arrepentimiento, la verdad debe ser dicha, aunque duela, porque la verdad duele, pero sana. Y donde se proclama con poder, el cielo se conmueve. Que Dios levante voces que no sean silenciadas. En los últimos años, muchos han sentido incomodidad durante los servicios religiosos, pero no están seguros de dónde proviene. No proviene de la palabra, pues libera. No proviene de la alabanza genuina, pues eleva el alma. La incomodidad proviene de algo que no pertenece a la casa de Dios, sino que se ha infiltrado, disfrazado de modernidad, atracción o innovación. Es como un perfume extraño en el altar. Cosas que antes solo se veían en espectáculos seculares ahora forman parte de la liturgia. Luces intermitentes, humo artificial, coreografías exageradas, vestimenta indecente y letras vacías. Lo sagrado ha sido reemplazado por el espectáculo. El culto, que debería ser un lugar de entrega, se ha convertido en un escenario para la actuación. Y la fe está siendo socavada por la distracción. No está mal usar la tecnología ni sobresalir. Dios merece lo mejor, pero el problema comienza cuando el enfoque cambia de Dios a la presentación. La alabanza deja de ser adoración y se convierte en entretenimiento. El altar deja de ser un lugar de sacrificio y se convierte en una pasarela. Muchos líderes lo justifican diciendo: solo estamos tratando de atraer a los jóvenes. Pero, ¿realmente necesitamos competir con el mundo para ganar almas? ¿No es suficiente el poder de Dios? La presencia del Espíritu Santo no necesita efectos especiales para impactar los corazones. Una sola palabra ungida es suficiente para romper cadenas. Pero cuando cambiamos la unción por la estrategia de marketing, la adoración pierde su esencia.
La mundanalidad entra como levadura que poco a poco contamina toda la masa. Lo más sutil es que este proceso no ocurre de golpe. Se da poco a poco. Primero, hay canciones con letras hermosas, pero sin profundidad bíblica. Luego vienen las presentaciones, las modas, la jerga, los comportamientos. Y sin darnos cuenta, la iglesia habla como el mundo, se viste como el mundo, piensa como el mundo. Pero la palabra dice, no os conforméis a este mundo. La iglesia fue llamada a ser luz en la oscuridad, no a crear penumbra. Es peligroso cuando la adoración se vuelve demasiado cómoda, demasiado placentera, demasiado ligera, porque el evangelio también es cruz, renuncia, confrontación. El gozo del Señor es diferente de la euforia emocional. La paz de Cristo no se compara con el placer de un concierto. Necesitamos discernir lo espiritual de lo meramente sensorial. Esta mundanalidad, disfrazada de estrategia evangelística, también está afectando la predicación. En lugar de ser alimentados con carne, nos sirven postre. Mensajes superficiales, llenos de clichés, sin confrontación ni doctrina. ¿Cómo podemos resistir en los días malos si no estamos arraigados en la palabra? La adoración no se trata de sentir algo bueno, se trata de rendirse, arrepentirse, ser moldeado. Si salimos del servicio de la misma manera que entramos, algo anda mal. Cuando el mundo entra en la iglesia, la cruz se va. Y donde no hay cruz, no hay salvación. No estamos aquí para complacer los sentidos, sino para preparar almas para la eternidad. La adoración debe ser santa, apartada, consagrada. Sin estas cualidades no es adoración, es un evento. Es hora de despertar, de purificar el altar, de volver a lo básico, a lo genuino, a lo puro. Lo que atrae la presencia de Dios no son las luces, los sonidos ni las ideas creativas, es un corazón quebrantado. La iglesia necesita recordar quién es, comprometida, apartada, consagrada. No podemos mezclarnos con el mundo y esperar que el mundo quiera ser como nosotros. Cuando la adoración regresa a Dios, el cielo se desata, viene el avivamiento. La gente se arrepiente, las lágrimas regresan, los milagros ocurren. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cerremos las puertas a la mundanalidad y demos espacio para que el Espíritu Santo reine de nuevo en medio de la congregación. Esta es la adoración que transforma. Esta es la adoración que agrada al Padre. En muchos lugares, el rebaño mira al púlpito y ve a un pastor cansado, abrumado y desanimado. La llama que una vez ardió con fervor ahora parece apagada por la rutina, la presión y la soledad del liderazgo. No es falta de amor por el trabajo, es agotamiento. Es el peso de liderar sin apoyo, de tener que complacer a todos, de ser responsable de números, resultados y agendas. Y cuando el pastor se cansa, la gente lo siente. Un liderazgo sin frescura espiritual debilita el cuerpo. Y la iglesia, en lugar de crecer en profundidad, comienza a tambalearse en la confusión. Cuando el líder guarda silencio, la gente se desvía. Cuando el líder se distrae, las ovejas se dispersan. Vivimos en días en los que muchos líderes están en el campo, pero heridos por dentro. Esta fatiga no es solo física, es emocional y espiritual. Muchos pastores ya no tienen tiempo para orar, ayunar ni buscar a Dios en secreto. Están ocupados con reuniones, exigencias administrativas, redes sociales, eventos y burocracia. La intimidad con Dios se ha convertido en un lujo. Pero sin esta conexión con el Padre, el ministerio se convierte en una profesión. Y cuando el ministerio se convierte en solo trabajo, el altar se convierte en un escenario vacío. Detrás de los mensajes bien elaborados, hay corazones exhaustos que apenas tienen fuerzas para continuar. Y cuando el líder no se renueva, no puede renovar a nadie. La fuente necesita estar llena para rebosar.
Si el líder no se alimenta a sí mismo, el rebaño pasa hambre. Y una iglesia hambrienta de presencia, pero llena de programación, se seca, aunque parezca viva por fuera. Por otro lado, tenemos creyentes confundidos, personas sinceras pero sin rumbo, personas que aman a Dios pero ya no saben en quién confiar. Escuchan sermones contradictorios, ven a líderes que dicen cosas opuestas y se sienten perdidos. Uno dice que puede hacerlo todo, otro dice que no puede hacer nada. Uno promete bendiciones instantáneas, otro predica la renuncia total. Y en medio de todo esto, la gente gime. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está la verdad? Esta confusión espiritual ha dejado a muchos creyentes estancados, heridos e inseguros. Algunos incluso dejan de asistir a la iglesia. Otros se vuelven críticos, fríos y desarraigados. Y la obra está llena de personas que están físicamente presentes, pero espiritualmente ausentes. Hay falta de claridad, falta de dirección y falta de verdad. Y todo esto surge de la ausencia de líderes llenos del Espíritu y fervor por la palabra. Necesitamos volver al modelo bíblico. Moisés subió al monte antes de dirigir al pueblo. Jesús se retiró a orar antes de tomar decisiones. Los apóstoles buscaron el Espíritu antes de predicar. No se puede liderar sin estar de rodillas. El pueblo necesita ver en sus líderes a alguien que busca a Dios más que la visibilidad, más que los aplausos. Un líder con presencia es contagioso. No necesita gritar, su vida ya predica. Cuando clama en secreto, Dios habla en público, pero para eso necesita tiempo, apoyo y valentía para decir no a las distracciones. Y el pueblo, a su vez, necesita orar por sus pastores, honrar, interceder y apoyar. La guerra espiritual contra el liderazgo es feroz, y si el enemigo golpea la cabeza, todo el cuerpo resulta herido. Es tiempo de sanidad, tiempo de restauración. Dios quiere levantar líderes renovados, llenos del Espíritu, con mentes claras y corazones completos. Personas que escuchen la voz del cielo antes de hablarle al pueblo. Y también quiere sanar al rebaño, traer claridad, discernimiento y firmeza en la fe. La iglesia necesita enseñanza sólida, un discipulado profundo y líderes accesibles, humanos, pero ungidos. Los creyentes necesitan dejar de ser una audiencia y volver a ser discípulos. Y los pastores necesitan dejar de ser solo administradores y volver a ser hombres de Dios. Cuando esto sucede, la confusión desaparece y la fe se fortalece. La unción fluye, el cuerpo se alinea, porque donde hay verdadera dirección espiritual, hay paz. Y donde hay paz, hay progreso. Dios aún tiene grandes planes para su iglesia. Pero primero, quiere sanar a los que están cansados. La pregunta es incómoda, pero es necesario plantearla. ¿Se ha convertido la fe en un producto en los estantes de la religiosidad moderna? En muchos lugares, lo que era sagrado se ha convertido en una mercancía. La oración se ha convertido en un servicio. Las bendiciones en promesas con fecha límite y la salvación, lamentablemente, en un eslogan. La gente busca a Dios, pero encuentra campañas de marketing, dones ungidos y ofertas con recompensas específicas. Ya no se predica el arrepentimiento, sino la llave del cambio, la puerta a la prosperidad, el aceite de la conquista. La fe, que debería ser una expresión de entrega y confianza, se está utilizando como moneda de cambio. Haz esto y Dios hará aquello. Pero el Dios de la Biblia no es un vendedor, es un padre. Y la cruz no es un mostrador, es un altar de renuncia. Cuando la fe se convierte en un producto, el templo se convierte en una tienda, el servicio se convierte en un escaparate y el púlpito en un mostrador de ventas. Los mensajes se moldean para complacer, convencer y fidelizar, como si tratáramos con clientes, no con almas. Y
Esto tiene un precio espiritual muy alto, porque lo que atrae ya no es el Espíritu Santo, sino las promesas de ganancia personal. Y donde el yo es el centro, Dios ya no está entronizado. Muchas iglesias han comenzado a competir entre sí por espacio, miembros y recursos. La competencia ya no es contra la oscuridad, sino contra las estadísticas. Los pastores se sienten obligados a ofrecer algo nuevo cada semana para no perder su audiencia. Pero la fe no necesita innovaciones constantes. Necesita raíces, verdad, comunión y doctrina. La consecuencia de esto es un pueblo espiritualmente malcriado, acostumbrado a recibir, exigir y cobrar de Dios, pero sin un compromiso real con el reino. Personas que desean las promesas, pero rechazan los procesos, que claman por bendiciones, pero huyen de la obediencia. Y cuando las cosas no suceden como esperaban, abandonan su fe como si cambiaran de proveedor. Esto genera una espiritualidad frágil, superficial y egoísta. Pero Jesús no vino a vender nada, vino a ofrecer vida. Y vida abundante, sí, pero comienza con la cruz, pasa por la renuncia, camina por la obediencia y culmina en la eternidad. Esta generación necesita reaprender que la fe no es un negocio, es una relación. Y donde hay una verdadera relación, hay entrega sin exigencias, hay amor sin condiciones. No está mal querer prosperar, ser sanado o recibir promesas. El problema es cuando éstas se convierten en el enfoque central del caminar cristiano. El cristianismo no se trata de bendiciones, se trata de Cristo. Si Él es el centro, todo lo demás encaja. Cuando buscamos el reino primero, todo lo demás encaja. Pero cuando buscamos todo lo demás primero, el reino se desvanece. Y eso es lo que está sucediendo. Muchos buscan la mano de Dios, pero no su rostro. Quieren las promesas, pero no su presencia. Y esto crea una generación que sabe proclamar versículos, pero no sabe vivir el Evangelio, que sabe cantar, pero no sabe servir, que sabe pedir, pero no sabe someterse. Es hora de volver a lo básico, a la fe sencilla, a la verdadera devoción. La iglesia necesita purificarse de este comercio disfrazado de adoración. Dios no necesita ser promovido, necesita ser entronizado. La fe no necesita marketing, necesita verdad. Cuando volvemos al Evangelio puro y sencillo, los milagros ocurren naturalmente, la provisión llega a su debido tiempo y el gozo del Señor nos sostiene. La fe verdadera es capaz de soportar pérdidas, superar desiertos y permanecer firme incluso cuando las promesas aún no se han cumplido, porque no se basa en lo que Dios puede hacer, sino en quién es. Y eso es suficiente, que seamos un pueblo que busque a Dios por quién es y no por lo que da. Solo entonces veremos un avivamiento verdadero, sin manipulación, sin regateos, sin trucos. Un avivamiento que comienza en el corazón y se extiende como fuego santo. Vivimos en tiempos en los que mucha gente pregunta, ¿dónde está Dios? La gente clama, ora y ayuna, pero el cielo parece silencioso, y este silencio es aterrador, perturbador e incluso doloroso. En tiempos de guerra espiritual, confusión doctrinal, fatiga emocional y manipulación de la fe, el silencio de Dios se vuelve aún más ensordecedor. Pero ¿es realmente silencioso? ¿O estamos rodeados de tanto ruido, doctrinas humanas, vanidades religiosas, disputas y distracciones que ya no podemos oír su suave voz? El silencio de Dios no es una ausencia. Es una señal. A veces, Dios guarda silencio para hacernos detenernos, para guiarnos al arrepentimiento, para que la iglesia deje de depender de métodos y vuelva a depender de su presencia. Su silencio es a menudo el terreno fértil para la revelación más profunda.
A lo largo de la Biblia, los períodos de silencio de Dios precedieron a grandes movimientos. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio, hasta que Juan el Bautista clamó en el desierto y Jesús vino. Cuando Dios guarda silencio, no está inactivo. Prepara el terreno, alinea los corazones, despierta los espíritus de quienes aún lo buscan de verdad. Pero en este proceso, el clamor del pueblo debe ser más que un clamor de ayuda. Debe ser un clamor de santidad, de realineamiento, de purificación. Muchos claman a Dios para que cambie sus circunstancias, cuando en realidad el Señor quiere cambiar los corazones de la gente. La oración que conmueve el cielo no es la más fuerte, sino la más sincera, la que brota del quebrantamiento, del arrepentimiento, del abandono, del orgullo. Dios no ignora eso. Hoy, multitudes claman por milagros, justicia, respuestas, pero pocos claman por intimidad con Dios. Pocos están dispuestos a soportar su silencio como prueba de madurez. Es más fácil gritar que escuchar, es más fácil exigir que esperar, pero el silencio de Dios educa el alma. Nos enseña a confiar incluso cuando no podemos ver, a seguir incluso sin mapas, a amar incluso sin respuestas. La fe que florece en silencio es una fe sólida, es una fe bíblica. Y esto es lo que el Señor quiere cultivar en esta generación. Una fe que no depende de señales, sino de la palabra, que no exige pruebas, sino que se basa en la promesa, que no busca el control, sino que vive en dependencia. El clamor del pueblo necesita cambiar de tono. Necesita elevarse como alabanza, como obediencia, como rendición. Entonces, sí, el cielo responde. Hay un tipo de silencio que no es ausencia, sino respeto. Dios calla cuando ha hablado suficiente, cuando ya ha dado la instrucción, pero el pueblo insiste en ignorarla. Calla para que la responsabilidad de la decisión pese, para que el pueblo comprenda la gravedad del tiempo en que vive. En el Apocalipsis, hay un momento de silencio en el cielo antes de que los juicios caigan sobre la tierra. Una pausa solemne, como si el cielo se detuviera para ver si la humanidad aún se arrepiente. Y quizás ese sea exactamente el momento en el que nos encontramos. El cielo está en silencio, pero observa, y el clamor que proviene de la tierra debe ser más que emoción, debe ser transformación. Dios responde al clamor que proviene de corazones puros, el clamor que se genera en la cruz y no en el interés propio, en la renuncia, no en el intercambio. Así que no temas el silencio de Dios. Él habla a su debido tiempo. Mientras tanto, purifica tu clamor, regresa al lugar secreto, silencia el mundo para que puedas escuchar el susurro del Espíritu, que la iglesia vuelva a clamar con lágrimas, con reverencia, con verdad. Basta de ruido religioso. Basta de gritos vacíos. El pueblo de Dios necesita volver a sus rodillas, hambriento de su presencia, no de aplausos. El clamor sincero aún conmueve el cielo, el arrepentimiento aún abre los cielos, la adoración aún trae respuestas. Y cuando el silencio de Dios se rompa, no será con cualquier sonido, sino con gloria, con dirección, con poder. Hasta entonces persevera, clama, espera, porque incluso en silencio, Él sigue siendo Dios. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma lo siente. Siente que algo anda mal, siente que el evangelio predicado en muchos lugares ha perdido su sabor celestial. Pero también siente que Dios sigue en control y que está llamando a los suyos de vuelta. Este video no se hizo para atacar a las denominaciones ni para exponer a nadie. Se hizo para despertar a quienes aún pueden escuchar la voz del Espíritu incluso en medio del caos. Porque, a pesar de todo lo que está sucediendo, la verdadera fe aún resiste, aún late,
Todavía hay personas que no se han doblegado ante las modas. Todavía hay rodillas que no se han rendido al sistema. Y quizás, en este mismo momento, estás siendo llamado a ser parte de esta resistencia espiritual. Es hora de volver a nuestro primer amor, de escudriñar las Escrituras como si buscaran un tesoro, de orar no por bendiciones, sino por santidad, de buscar no un servicio animado, sino una vida llena de la presencia de Dios. Lo que está sucediendo en la iglesia no es el fin, sino una llamada de atención. El Espíritu Santo está separando a los asistentes de los verdaderos miembros. Está probando corazones, está revelando quién adora en espíritu y en verdad, y quién simplemente consume la religión. Y ahora la decisión está ante ti. O te acomodas en la comodidad de una rutina espiritual, o decides reavivar la llama y formar parte de la restauración que Dios quiere traer. Sé que a veces sientes ganas de rendirte, como si quisieras alejarte de todo, pero Dios no te llama a huir de la iglesia, te llama a hacer el cambio dentro de ella. Quizás seas la respuesta a la oración de alguien. Quizás tu firmeza, tu intercesión, tu fidelidad sean la chispa que reavive el fuego en un lugar oscuro. No te calles, no te escondas. Dios cuenta con quienes aún tienen el valor de mantenerse firmes cuando todos los demás se arrodillan ante el sistema. Él siempre ha usado a los remanentes, y tú puedes ser uno de ellos. Si este mensaje te llegó, compártelo, compártelo. Envíaselo a alguien que esté sufriendo, a alguien que se haya alejado de la iglesia, a alguien que necesite volver al centro de la voluntad de Dios. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora, porque cada semana te traemos palabras profundas y reveladoras, 100% basadas en la Biblia. Este canal es un espacio de confrontación, pero también de consuelo. Aquí no escucharás promesas vacías, sino que recibirás una guía firme para tu vida espiritual. Y si puedes, deja un comentario abajo diciendo, elijo permanecer fiel. Eso es todo. Para que juntos podamos fortalecernos mutuamente. Ahora te toca a ti. Sigue buscando, sigue orando, mantente firme, porque por mucho que intenten socavar la fe, la verdad jamás será derrotada, y quienes están firmes en la roca permanecen, incluso cuando el mundo entero se tambalea. Que el Señor te guarde, te despierte y te levante, en el nombre de Jesús. Amén.